en este video que les ofrezco para comentar algunas cosas sobre el mundo de la comunicación plasmado en las páginas literarias. Hoy tenemos la propuesta de 3 libros a la par, o más de a la par al trío, que es México Insurgentes de John Reed, Masacre de Indios en el Amazonas de Lucien Bodard y Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Realmente en esta ocasión lo que propongo es revisar un poquito lo que esta literatura nos ofrece ya en el campo periodístico. En anteriores veces he ofrecido una visión, una óptica con respecto al proceso de comunicación, cómo se dan fenómenos de comunicación o alusión a la comunicación en la trama íntegra de la ficción, de novelas, de cuentos, etcétera. En esta ocasión, lo que traigo a la colación sobre la carrera de comunicación y periodismo es el aspecto periodístico. Estos prácticamente son 3 reportajes, 3 grandes reportajes, crónicas periodísticas muy interesantes. Por ejemplo, México Insurgentes de John Reed es nada menos que un reportaje, un libro que plasma eh, el seguimiento de este reportero norteamericano que vino a México, también visitó después Rusia en la Revolución Rusa, así que estuvo en 2 grandes, magnas revoluciones del siglo XX, y acá en la de México acompañó nada menos que a Francisco Villa y a todo su campamento que traía para acá y para allá. Entonces, simplemente aquí mencionarles algunos ejemplos eh, de la, de la narración que viene implícita en estas más de 200 páginas interesantes del libro, casi un poquito más de 200 páginas. Hay una parte en que dice, saludan al reportero, están ahí en el campamento, están los villistas y le dicen, hola mister, me gritaron, aquí viene el mister a caballo, ¿qué tal mister? ¿Cómo le va? ¿Va a pelear con nosotros? Pero el capitán Fernando, que encabezaba la columna, se volvió y rugió, venga acá mister. El gigantón reía encantado. Es una de las características que había ahí. Él va narrando precisamente su vivencia interna que está teniendo al seno de todo este seguimiento. Luego refiere, la gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y las escuelas resolverían todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir, cuando pasé esta mañana por tal y tal calle vi a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela. O sea, esa era la característica y la forma de actuar de Villa según la semblanza que nos da John Reed. Eh, Luego menciona que hubo de interrogarle a Villa sobre una cuestión por mandato de su periódico, 5 o 6 veces, y al fin se exaltó. Ya le he dicho a usted muchas veces, me dijo, que no hay ninguna posibilidad de que yo sea presidente de México, le dijo Francisco Villa a John Reed. ¿Tratan los periódicos de crear dificultades entre mi jefe y yo? Esta es la última vez que contesto a esa cuestión. Al próximo corresponsal que me haga esa pregunta, haré que lo azoten y lo envíen a la frontera. La actitud firme de Francisco Villa. Y otra última que les comento es esta que dice, ¿qué desea, amigo? Dijo Villa, sentándose al extremo de la litera en paños menores, color azul. La descripción de John Reed. Los soldados que holgazaneaban en torno, indolentes, me hicieron un sitio. Quiero un caballo, mi general. Caray, nuestro amigo aquí quiere un caballo, sonrió Villa sarcásticamente entre un diluvio de carcajadas de los otros. Vaya, ustedes los corresponsales pedirán la próxima vez un automóvil. Y eso que los automóviles, pues apenas, realmente los automóviles eran muy pocos en México, ¿no? Oiga, señor reportero, ¿sabe usted que cerca de 1000 de mis hombres no tienen caballo? Aquí está el tren. ¿Para qué quiere usted un caballo? Son las expresiones que daba Villa
los testimonios que recoge John Reed en México Insurgentes. Esta es una edición argentina, Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno, de editorial, me parece que es sudamericana. Centro Editor de América Latina, Centro Editor de América Latina, de Argentina en ese tiempo, pero seguramente por ahí habrá algunas otras ediciones interesantes de este reportero norteamericano que acompañó a Francisco Villa. Después, este libro que incluso yo llevé cuando tuve la carrera con el maestro Gustavo Sainz, que fue además un gran escritor, este Masacre de Indias en el Amazonas es de un francés, Lucien Baudard, y este francés se dedicó a ir al Brasil a ver cómo trataban a los indios en el Amazonas y que había ahí unas personas, una pareja de personajes, pues de compañeros que se dedicaban a la protección de alguna manera de estos indios. Entonces él va a hacer el reportaje, que aquí está en casi 400 páginas, para que también vayan viendo que a veces hay reportajes muy cortos, muy sólidos y cortos, y a veces hay reportajes súper extensos. A mí me ha tocado revisar algunas tesis que se llaman reportajes y algunas están en este tenor, algunas otras quizá flaqueen un poquito y necesitan compostura. Pero bueno, es un gran ejemplo de un reportaje ultra. Allá en el Amazonas se metió en, en esa infinita selva del Amazonas este hombre. Y por ejemplo dice, en una avioneta sobrevolé pronto las extensiones miserables y pedregosas de Minas Gerais, la tierra de los tesoros, la que tantos aventureros de sangre mezclada que partieron de la costa hacia el interior desconocido, hermanos de la aventura y de la muerte, excavaron durante siglos en busca de oro y piedras preciosas. El dorado del sufrimiento y la codicia. Su suelo ha absorbido la sangre de los indios asesinados desde el comienzo de la epopeya. Los sobrevivientes retrocedieron más y más hacia la gran selva, la terrible selva amazónica, la más venenosa, la más pestilente del mundo. En otro tiempo, estos indios ocupaban hasta el pan de azúcar que domina Río de Janeiro, la ciudad cosmopolita de los blancos, la ciudad mágica de los negros, en la que hoy un indio no podría ser sino un ejemplar de museo. Ese es además el estilo muy característico de Lucien Baudard, que nos va dando cuenta, dibujando el panorama, la atmósfera que prevalecía. Hay otra parte en que dice, el propio gobierno brasileño anatematizó a los asesinos. Principales acusaciones, genocidio, liquidación de poblaciones enteras, ametrallamiento aéreo, epidemias provocadas por regalo de ropas intencionalmente contaminadas, entrega de alimentos envenenados, bombones con arsénico para los niños, torturas monstruosas, reducción a la esclavitud de los supervivientes, perversiones sexuales, prostitución de las mujeres, robo de la tierra, compromisos arrancados mediante el alcohol y la fuerza, todas las ingeniosidades para la destrucción. En otra parte dice, y yo me estoy trasladando al lugar donde están los indios salvados, los amparados por los hermanos Vilas Boas, es a los que entrevista, sigue, con ellos se adentra, con ellos ve a fondo de qué se trata esta cuestión de los grupos de indios que prevalecían en el Brasil. Y esto, bueno, pues obviamente data de 1970, o sea, estamos hablando ya un poquito casi alrededor de mediados del siglo XX, ya hace bastantes años, ya 50 años, medio siglo que ha pasado de esto. Las condiciones seguramente cambiaron ya después de medio siglo allí, pero así estaba en ese momento. Entonces dice, los amparados por los hermanos Vilas Boas en su reserva de Xingu, los que ellos pacificaban empleando métodos no violentos y que conservan en un primitivismo ligeramente mejorado.
gente que vive en el año 3000 antes de Cristo, pero que conoce la bicicleta, el hilo de nylon para pesca y la olla para cocinar. Ninguna Biblia, sobre todo con los hermanos Vilas Boas. Se trata de que los indios sigan siendo poco más o menos tal como son, pues todo los mata, no solamente las balas de los aventureros, sino también la civilización con sus microbios, sus alcoholes e incluso su filantropía. Muy interesante, se va entrando uno y va viendo cómo va tejiendo un reportaje. Una última cita como referencia nos dice: los poderosos latifundistas, los especuladores en escala internacional. El sueño de Orlando y Claudio son los hermanos Vilas Boas. Era labrarse un feudo lo suficientemente grandioso como para hacer vivir en él, dentro de un marco de felicidad, naturismo y filosofía natural, a todas las tribus del centro de Brasil. Pero ese es un sueño que estaba amenazado en ese tiempo, y seguramente por mucho más, por los poderosos latifundistas, los especuladores en escala internacional. Bueno, así, este es muy al principio, todavía ni a la página 50 llegué con estas muestras del gran reportaje que es esta masacre de indios en el Amazonas. Un gran testimonio de Lucien Baudard. Y por último les comparto el famosísimo relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano universal, que de alguna manera recoge un hecho que fue real en Colombia. De repente quedó a la deriva ahí una persona y luego él rescató en su periódico su historia, la contó frente a él y él le puso su estilo y la publicó poco a poco en un periódico. Ya saben que además los pininos de García Márquez pues, fueron periodísticos. Se ejerció bastante tiempo el periodismo y después ya empezó a hacer sus novelas, su ficción, y ya se dio a la fama y dejó un poquito de lado la cuestión periodística. Pero este es un muy buen reportaje también. Este no llega ni a las 100 páginas, es muy corto, es famosísimo. Por cierto, el anterior no sé qué tan fácil sea de conseguir a estas alturas. Pues fue un clásico editorial Tiempo Nuevo, muy interesante, pero ahí queda. En las bibliotecas seguramente se le consigue. Y el rato náufrago debe de andar fácilmente por ahí en las librerías. Esta edición es de Tusquets, Tusquets Editores, con una colección cuadernos marginales. Pero Tusquets Editores, la editorial. Y traigo las muestras que vienen a continuación. Una primera que es la introducción, en que dice la gran introducción que hace García Márquez. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicado un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Aquí incluso en la portada también dice eso: relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre, ¿no? Una característica. Ya en la parte del reportaje nos dice en una
en un párrafo, mi primera impresión fue la de estar, claro, García Márquez puso la narración en la persona, en la primera persona del náufrago, del mero náufrago, que después fue héroe y luego fue olvidado. Mi primera impresión fue la de estar absolutamente solo en la mitad del mar. Sosteniéndome a flote, vi que otra ola reventaba contra el destructor y que éste, como a 200 metros del lugar en que me encontraba, se precipitaba en un abismo y desaparecía de mi vista. Pensé que se había hundido. Esa es una de las partes que narra. Después dice, y como si ese dolor me hubiera dado una nueva noción de la vida. Poco a poco, al contacto del agua fresca, fui recobrando las fuerzas. Entonces sentía una fuerte torcedura en el estómago y el vientre se me movió, agitado por un rumor largo y profundo. Traté de soportarlo, pero me fue imposible. En esos momentos pensaba en mi familia y la veía tal como me han contado ahora que estuvo durante los días de mi desaparición. No me tomó por sorpresa la noticia de que me habían hecho honras fúnebres. En aquella mi sexta mañana de soledad en el mar, pensé que todo eso estaba ocurriendo. O sea, él ya se lo imaginaba cuando estaba en esas condiciones. Precisamente ese día, el único que me acordé de Mary Adres sin ningún motivo, apenas porque el cielo estaba lleno de gaviotas, Mary estaba en el templo católico de Móvil ordenando una misa por el descanso de mi alma. Era otra conocida que tenía. Aquella misa, según me escribió Mary a Cartagena, se dijo el octavo día de mi desaparición. Fue por el descanso de mi alma. Le hacían honras fúnebres, misas, todos lo consideraban totalmente perdido, ¿no? Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe. Todos mis esfuerzos fueron por salvarme. Pero como la salvación vino envuelta en una aureola premiada con el título de héroe como un bombón con sorpresa, no me queda otro recurso que soportar la salvación como había venido, con heroísmo y todo. Luego tuvo la visita ya que se fue recuperado, ya que había considerado un héroe que lo recibieron como héroe y todo, fue a dar al hospital para ver su recuperación. Y ahí también lo había visitado un reportero antes de García Márquez. García Márquez muy cómodamente lo recibió en su periódico, ¿no? O sea, él tuvo esa facilidad. Pero un reportero se había adelantado un poquito a narrar también la historia, además que más brevemente, no como reportaje súper completo y narrado por él. Pero también fue muy emotiva ese otro reportero porque se disfrazó de médico para entrar subrepticiamente ahí al hospital y acercarse al náufrago o al ex náufrago ya en ese momento. Dice, no sé si fue por la advertencia del suboficial, pero cuando el joven médico entró de nuevo a mi pieza, ya no me pareció un médico. Tampoco me pareció un reportero, aunque hasta ese momento yo no había visto nunca un reportero. Me pareció un cura disfrazado de médico. Creo que no sabía cómo empezar, pero lo que realmente ocurría era que estaba pensando en la manera de alejar al suboficial de la guardia. Y ya por último, menciona aquí, nunca creí que fuera buen negocio vivir 10 días de hambre y de sed en el mar, pero lo es hasta ahora. He recibido casi 10,000 pesos, sin embargo, no volvería a repetir la aventura por 1,000,000. Y entonces así queda plasmada esta narración en primera persona del náufrago, con todo el estilo, con toda la recuperación que hace vivamente, pues García Márquez como constructor de esta historia. Ustedes saben que pues alguien, a lo mejor el náufrago pues, no tenía las características realmente para escribir, para narrar, aunque cuando ya García Márquez lo entrevista, pues sí se suelta y expone y dice, etcétera, pero pues seguramente también pues en una forma bastante rústica, libre en su habla, y García Márquez va construyendo y le va dando el estilo idóneo al reportaje. Bien, pues esta es lo que hoy les he traído y que con esto además les comunico que
por este ciclo, quizá en otra ocasión retome algunas otras obras, porque finalmente hay mucho más de dónde cortar. Hay obras que sin ser reportaje, sin ser periodismo, tampoco sin traer elementos de comunicación, así muy viva del proceso comunicativo en las páginas, hay obras que se construyen de alguna manera en la vivencia de los sucesos, ¿no? Por ejemplo, está el libro de los periodistas de Vicente Leñero, que quizá en otro momento lo recupere, que es la historia del Excelsior, del golpe al periódico Excelsior, ¿no? Desde el poder. Es muy interesante y también se construye como una especie, no estrictamente, es una crónica, pero esa va más del lado literario, aunque lo escribe también uno que fue dramaturgo y periodista en su momento, que es Vicente Leñero. Y bueno, ya lo comenté un poco, los periodistas. Y está el de Humberto Eco, un libro, una novela que narra una historia en un periódico. Es la ficción, pero en el seno de un periódico. Y así puede haber otro tipo de historias. Pero por hoy les comunico que ha sido un gusto traer aquí algunas obras características y con esto estoy cerrando este ciclo. A lo mejor me vuelvo a asomar por ahí ya ocasionalmente y bueno, pues ahí está la recomendación. No dejen de leer Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, Masacre de indios en el Amazonas de Lucien Bodard y México Insurgente de John Reed. Tres muestras, una en el México Revolucionario con Francisco Villa, otra de los indios en el Amazonas, allá en Brasil, y el otro de un náufrago colombiano, que exactamente pues llamó mucho la atención, la pena del náufrago, después convertirlo en héroe y después quedar prácticamente en el olvido como pues pasa muchas ocasiones. Ahí están esas tres muestras. Ustedes que se van a dedicar muchos al periodismo, la grande recomendación aquí queda. Muchas gracias por su atención, ya sea en la emisión en vivo. Karen Wick estuvo por aquí. Buenas noches, Karen Wick. Muchas gracias por la presencia en vivo. Seguramente por ahí algunos otros. Y si no, pues igual esto queda grabado, así que por ahí pueden recuperarlo. Se los agradezco. También lo subo en el canal de YouTube que se llama Comunicación, Teoría y Praxis. El canal se llama así, Comunicación, Teoría y Praxis. Búscanlo en YouTube y ahí hay algunas nociones de comunicación, tipo clase, pero cortitas, y también toda esta parte de comunicación entre letras. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo por aquí y pues pásenla muy bien. Gracias. Hasta luego.